Muy buenas tardes. Gracias a nuestro hermoso y bendito Dios que tenemos oportunidad nuevamente de estar reunidos para estudiar la bendita palabra de Dios. En Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Comenzando en este día con una nueva serie, la oración eficaz. Donde aprenderemos lo que el Señor nos enseña en su bendita y hermosa palabra con respecto a este tema tan importantísimo para todo creyente, el aprender a cómo comunicarnos con Dios, cómo hablar con Él, cómo poner delante de Él nuestras peticiones, cómo interceder por otras personas, cómo elevar una oración de adoración a Dios, de reconocimiento y de sumisión. Y al mismo tiempo conoceremos cómo se aplica la eficacia en la oración, qué resultados tiene y qué podemos esperar conforme a la misma voluntad perfecta de Dios. Y comenzando precisamente con el día de hoy, con el primer tema de esta serie, las poderosas oraciones de los personajes bíblicos. Revisaremos el día de hoy cuáles son los resultados que tuvieron los personajes bíblicos más importantes y las oraciones que son reconocidas como resultado de una manifestación del poder de Dios, donde reconoceremos que cada uno de estos personajes bíblicos fueron personas comunes como usted y yo, y fueron personas también con debilidades y fortalezas mentales y espirituales como cualquiera de nosotros lo podemos tener. Pero ¿cuál fue el ingrediente que ellos tuvieron para llevar a cabo esas oraciones, para obtener esos resultados maravillosos? Todo eso conoceremos hoy, así es que póngase cómodo y vamos a llevar a cabo este estudio en Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Comenzamos. Una de las oraciones más destacadas en el Antiguo Testamento es la intercesión que hizo Abraham ante los pueblos que iban a ser destruidos, porque Dios lo había anunciado que iban a ser destruidas las ciudades de Sodoma y Gomorra, que al haber sido anunciadas por Dios, entonces Abraham quiso interceder ante él, procurando que no fueran destruidas sobre la tierra. Entonces Abraham rogó a Dios con el deseo de que Dios se desistiera de hacer daño a las ciudades en donde habitaba su pariente Lot, y le suplicaba a Dios, de acuerdo a Génesis capítulo 18 desde el verso 23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti esté el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, le decía Abraham. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruyera si hallara allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán ahí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallen ahí 20.
No la destruiré, dijo, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Definitivamente que Dios no había encontrado ni uno solo bueno en esas 10 ciudades, y como conocemos la historia bíblica, fueron destruidas, salvo la familia de Abraham. Fueron salvos de esa ciudad, dado que su sobrino Lot y sus hijos e hijas fueron rescatados de esa ciudad sin haber sido destruidos. Entonces, de algo fue útil la oración de Abraham, la intercesión por los habitantes de esa ciudad, que se salvó únicamente los familiares de este. Otra maravillosa intercesión la encontramos en la oración de Moisés. Dios había dictado su ley a Moisés y había escrito su decálogo en 2 tablas de piedra. Pero mientras eso sucedía en el monte Sinaí, el pueblo se corrompió entregándose a la idolatría, por lo que Dios había resuelto destruirlos a todos y llamar descendencia partiendo de Moisés para restituir a su pueblo escogido. Eso sin duda fue una gran oferta que Dios declaró a Moisés, mas en lugar de aceptarla, decidió rogar por Israel. Imagínense ustedes, hermanos, cómo fue tan maravillosa la oferta que le hizo Dios a Moisés. Iba a destruir a todo Israel, excepto a Moisés, para que por medio de la descendencia de Moisés, entonces formara toda la población de Israel, partiendo de Moisés. O sea que Moisés se convertiría en un patriarca de todo el pueblo de Israel. Sin embargo, Moisés prefirió rogarle a Dios e interceder por el pueblo de Israel. Así lo narra el capítulo 34 del libro de Éxodo, desde el verso 5. Después de que le había instruido Dios a Moisés que preparara otras nuevas tablas como las primeras que fueron destruidas, que preparara 2 piedras lisas para que entonces se escribiera el nuevo decálogo que había sido destruido durante el enojo de Moisés ante la idolatría del pueblo de Israel. Y entonces ya con las tablas nuevas, Moisés volvió a subir al monte Sinaí, y en este capítulo 34 del libro de Éxodo es donde narra esta oración que hizo Moisés ante Jehová. Dice desde el verso 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora el Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Fíjense bien cómo lo maravilloso que hizo Moisés ahí, que rogó a Dios ante el pueblo y adoró a Dios, y esa adoración tuvo el gran poder para hacer cambiar la opinión de Dios y entonces renovar el pacto que había hecho ante los patriarcas en la antigüedad.
Y esa fue una gran y maravillosa respuesta de Dios ante un ruego, ante una súplica, ante una intercesión que fue la oración de Moisés. Ahora tenemos la oración de Ana en el libro de Primera de Samuel capítulo 1. Ana era una mujer muy atribulada, teniendo en vista que su marido Elcana tenía otra esposa llamada Penina. Eso hasta ese tiempo era tolerable en la época, pero lo que la perturbaba incluso era ser estéril, mientras que su rival tenía hijos y se burlaba de ella constantemente. En dado momento, cuando la familia fue a Silo, o Shilo, como se le llamaba también a la ciudad de Jerusalén, en la visita anual al templo, Ana decidió derramar su corazón ante Dios y dijo que si él le concediera un hijo, ella lo entregaría aún con un buen agrado al servicio a Dios. Su oración fue atendida y fue así como nació Samuel, cuyo nombre significa pedido a Dios. Habían pasado varios años en los que Ana había sufrido esa aflicción, ese gran pesar en su corazón, puesto que una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijos, era considerada como menospreciable, una mujer tenida a menos por la sociedad. Pero su esposo, Elcana, la amaba tanto que aún conservaba su matrimonio con ella y trataba de consolarla de su pesar sin poder lograrlo, puesto que era muy grande la aflicción de Ana. En cambio, la otra mujer que tenía a su esposo Elcana hacía un gran oprobio de ella y esas burlas, ese menosprecio ahondaba aún más la aflicción de Ana. Por lo tanto, eso lo mantenía en un estado de depresión, en un estado de sufrimiento. De modo que llegó el día en que derramó su corazón completamente ante Dios para hacer esa oración tan poderosa. Por eso fue tan sobresaliente el resultado que Dios le retiró de ella ese oprobio, retiró de ella esa vergüenza que sentían las mujeres y retiró de ella la esterilidad para poder darle un hijo. Y sin duda, ella cumplió su promesa de dárselo como ofrenda a Dios para el servicio en el templo. Entonces, cuando Ana destetó al niño y lo preparó para entregarlo al sacerdote Elcana, posteriormente Dios le concedió tener más hijos e hijas, y con esto la gran bendición para su vida de esta gran mujer, ejemplo de tantas mujeres hoy en día. Ana tuvo más familia y pudo tener ese gozo y esa felicidad en su vida. Otra oración tan importante en la historia bíblica es una oración poderosa que hizo David. David era un hombre lleno de pasiones, como cualquier hombre hoy en día. Y dentro de las grandes pasiones que tuvo en su vida, cometió un grave error delante de Dios. Entre ellos el grande error de haber cometido con esta mujer que era casada, Betsabé, error con el cual tuvo una muy grave consecuencia en su propia familia. Pero después de estos otros errores en los que incurrió David, vino a su vida un pecado de soberbia, mandando censar al pueblo para conocer cuántos hombres de guerra había en su ejército y cuál era su poderío. En consecuencia, Dios se enojó contra David y le dio a escoger entre 3 castigos, siendo el castigo una peste mortal que llegó a acabar con la vida de hasta 70,000 hombres. Y en medio de esa gran mortandad, después de ver el resultado David de el castigo que estaba teniendo todo el pueblo por causa de su propia soberbia, entonces decidió rogar a Dios con todo su corazón para parar ya con toda esa muerte.
toda esa mortandad como actualmente lo podemos ver con esta pandemia que ha cobrado la vida de tantas personas. De todo eso nos narra la palabra de Dios en 2 Samuel capítulo 24, de lo cual dice desde el verso 14: Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Tan pronto viene la respuesta de Dios que el mismo versículo 18 nos dice: y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Dios había escuchado en medio de ese gran drama, en medio de esa mortandad, y de inmediato, instantáneamente vino la respuesta de Dios y el mensaje del profeta para decirle: Dios ha escuchado tu oración y ahora levanta un altar en esta era para que el nombre de Dios sea honrado. Y cesó la mortandad, cesó la peste, cesó la destrucción sobre el pueblo de Israel. Una oración increíblemente poderosa fue la de un hombre que en toda su vida dedicó un devocional diario para estar en comunión con Dios, para estar en comunicación, y dedicó su vida, dedicó su pensamiento y su esfuerzo desde muy joven a Dios. Se trata de Daniel, un joven que desde la edad temprana, él estuvo dispuesto a arriesgar su vida por su fidelidad a Dios. Y que en su tiempo no le importó ser acusado y ser sentenciado de haber sido enviado a muerte ante el foso de los leones, sin haberle importado, porque para él lo más importante era su relación con Dios. Daniel pasó toda su vida en el cautiverio babilónico y persa. Sin embargo, incluso sometido a un dominio extranjero, recibió grandes revelaciones de Dios, tan grandes que las profecías a él reveladas recorrieron toda la historia del mundo, y algunas todavía están por cumplirse en el futuro. En el libro de Daniel se registra que él era un hombre muy amado por Dios, pero también se muestra que cada vez que Dios así lo llamaba, era después de sus periodos de oración ferviente, donde ayunaba y se humillaba pidiendo orientación y revelación del cielo. Una increíble oración fue una que hizo rogando a Dios, intercediendo por su pueblo Israel, por Jerusalén, su ciudad santa, rogándole a Dios que restableciera el reino allá en este lugar. Y habiendo sabido que la ciudad había sido dejada en ruinas completamente, rogó a Dios que restaurara y que levantara el oprobio de esa ciudad y de su pueblo. En el capítulo 9 del libro de Daniel nos narra cómo Dios envió a su ángel, al ángel Gabriel, y quien afirmaba expresamente que solo vino a atenderle porque Dios había dado una orden en respuesta a su oración.
Imagínense esto maravilloso, que Dios escuchó la oración y envió a su mensajero directamente a hablar con Daniel, a decirle: Dios te escuchó tu oración y tiene una respuesta para ti. Qué maravillosa respuesta, y qué poderosa oración hizo Daniel para ser escuchado de esa manera. Y dice el capítulo 9 de Daniel, verso 23: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a atender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Es lo que le expuso el ángel Gabriel, el mensajero, delante de Dios. ¿Y cuál fue la oración y cuál fue la respuesta? Pues que Dios respondió para traerle cuál era el tiempo en que se iba a cumplir ya el oprobio de Israel y que iban a regresar de la cautividad. Y entonces fue el momento en que Dios respondió esa oración de Daniel. Maravilloso, porque el pueblo ya estaba totalmente cautivo, estaban fuera, muy retirado de su tierra, de su parentela, de su ciudad santa. Y entonces, a la respuesta de Daniel, Dios le dio el tiempo en que iba a responder de todo eso. Fue cuando posteriormente a eso Dios levantó a Esdras y a Nehemías para cumplir esa promesa de restauración de la ciudad santa de Jerusalén y de su santo templo en esa ciudad. Definitivamente que es una oración digna de tomar en cuenta dentro de las grandes oraciones respuestas por Dios. Uno de los grandes reyes de los cuales se agradó tanto Dios fue Josafat. Josafat fue también rey de Judá y estuvo ante una batalla para la que no tenía medios para combatir. Los pueblos vecinos habían hecho una coalición para destruirlo. Se estima que la multitud enemiga era más de 1 millón de soldados. Cuando Josafat se vio amenazado y rodeado por ese gran ejército, en ese momento cayó de rodillas y clamó al Dios de Israel para que lo socorriera, porque no había escapatoria en medio del pueblo surgió un profeta llamado Jaasiel, que llevó la respuesta de Dios al rey en estos términos: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Y le siguió diciendo: No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Segunda de Crónicas 20, del 15 al 17. Josafat se llenó de confianza y mandó traer a los cantores que fueran delante de su ejército, alabando a Dios y su bondad. El pueblo en pequeño número iba atrás, y cuando se encontraron con el enemigo, y aquí que todos estaban muertos. Durante la noche, el Señor había causado un alboroto en el campamento de ellos, donde unos se levantaron contra otros, y cuando amaneció el día estaban todos muertos. O sea que Dios hizo que se pelearan entre ellos unos con otros. No hubo necesidad que el pueblo de Israel metiera en sus manos para la batalla. Dios acabó con todos sus enemigos. Y no podía faltar la oración de Elías. El profeta Elías fue levantado por Dios para exhortar al rey de Israel, Acab, por servir a Baal, en lugar de servir a Dios, prediciendo Elías 7 años de sequía en Samaria por causa de la desobediencia de Acab y de la mujer de Jezabel, quien mandó matar a los profetas de Jehová. Al término de la sequía, Elías mandó a congregar a los profetas de los reyes,
450 profetas de Baal y 400 profetas de la diosa Acera, disponiendo en el monte Carmelo 2 bueyes para la ofrenda. Uno para que los sacerdotes de Baal lo ofrecieran a su Dios, y el otro que Elías ofreciera a Jehová de los ejércitos, y quien lograra la respuesta de hacer caer el fuego del cielo para consumir la ofrenda, ese demostraría ser el verdadero Dios. Al cabo de horas de invocación de los profetas de Baal, nada sucedió, y entonces fue el turno de Elías para invocar a Jehová. Y así narra el libro de Primera de Reyes en el capítulo 18, desde el verso 32. Elías edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaras de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo una tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que corría el agua alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Sin duda esa fue una gran demostración del poder de Dios y el poder de la oración con fe, con verdadera fe delante de nuestro Dios, el Dios viviente, el que escucha las oraciones. Y así es como de ese modo todos y cada uno de los personajes bíblicos que hemos visto, todos tuvieron esa confianza, esa certidumbre, esa certeza de que Dios escucha las oraciones y que Dios responde y que Dios es el único Dios viviente que puede hacer viva su hermosa y bendita palabra, sus promesas, y con ello la demostración del poderío de su majestad. Todos y cada uno de esos personajes estaban como cualquier persona de nosotros, llenos de pasiones, llenos de defectos, llenos de incertidumbres muchas de las veces y miedos también. Pero cuando se llegaba la hora de invocar a Dios, cuando se llegaba la hora de tener confianza, creían que Dios es poderoso en respuesta. Y así todos y cada uno tenían ese ingrediente de fe en sus vidas. Y tanto como el mismo Elías declaraba delante de Acab el rey: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y esa es otra clave importante, que estemos en la presencia de Dios permanentemente y sentir la confianza de que Él nos está escuchando, porque es un Dios viviente y sobre todo poderoso en victoria, poderoso en respuesta, poderoso en hacer lo imposible. Esa es la confianza en la que debemos estar nosotros en oración. Y así, mis amados hermanos y hermanas, estemos atentos para seguirnos instruyendo en esta hermosa y bendita palabra, en Shabbat, seminarios bíblicos, para estudiar profundo la palabra de Dios, para que continuemos siendo enseñados por la hermosa y bendita palabra de Dios, con el siguiente tema de esta serie en la próxima semana: enséñanos a orar.
aprenderemos de qué manera el Señor Jesús enseñó a sus discípulos y de qué manera debemos llevar a cabo nuestra oración eficaz en todos los días de nuestra vida. De modo es que con el gran favor de Dios la próxima semana estaremos nuevamente conectados en esta misma hora, en estos mismos medios en los que nos comunicamos para seguir instruyéndonos en Shabbat Seminarios Bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Mientras tanto, les damos muchas gracias. Que Dios los bendiga abundantemente en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy, Señor, vengo a ti con ofrendas, con acciones de gracias. También tú cuidaste de mí en estos días, me rodeaste con tu bendición. Hoy, Señor, te diré lo que quieres, lo que estás esperando escuchar. Cantaré de tus mil maravillas, tu grandeza voy a publicar. Hoy yo te vengo a decir que tú cuentas con todo lo que te pedí, con el agua de vida que me hace reír. Hoy la sed está lejos, muy lejos de mí. Hoy yo te quiero abrazar y te quiero decir al oído, Señor, que tú eres la luz que llegó y me alumbró cuando todo era oscuro a mi alrededor. Hoy, Señor, vengo a ti con ofrendas, con acciones de gracias. También tú cuidaste de mí en estos días, me rodeaste con tu bendición. Hoy, Señor, te diré lo que quieres, lo que estás esperando escuchar. Cantaré de tus mil maravillas, tu grandeza voy a publicar. Hoy yo te vengo a decir que tú cuentas con todo lo que te pedí, con el agua de vida que me hace reír. Hoy la sed está lejos, muy lejos de mí. Hoy yo te quiero abrazar y te quiero decir al oído, Señor, que tú eres la luz que llegó y me alumbró cuando todo era oscuro a mi alrededor.